los Hechos, capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer hasta el verso 18. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándose, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber, y no comió ni bebió. 3 días sin ver. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. La adoración que estábamos cantando, en una parte dice: necesito un encuentro contigo. Un encuentro con el Señor. De eso nos quiere hablar el Espíritu del Señor en esta mañana. Un encuentro con Dios lo cambia todo. Todo. La
escritura que hemos leído nos está hablando de un hombre llamado Saulo. Un hombre que nunca se imaginó hacer parte de la iglesia del Señor. ¿Estamos acá? No sé a cuántos les sucedió y no sé a cuántos les esté pasando. Yo puedo decirlo que a mí nunca, o hasta el día que por la misericordia del Señor fui alcanzado por su gracia, se me había pasado a ser parte de la iglesia del Señor. Bueno, ese era el caso de Pablo, de Saulo. A él no se le había pasado a ser parte de la iglesia del Señor. Y en vez de hacer parte de la iglesia del Señor, él hacía todo lo contrario. Era enemigo de la iglesia del Señor. Perseguía a la iglesia del Señor. Pablo no entendía que el no hacer parte de la iglesia del Señor le hacía daño. Estamos acá. Y es lo primero que el Señor quiere que nosotros entendamos. El no hacer parte de la iglesia del Señor como el Señor quiere que nosotros hagamos, nos hace daño. El Señor, cuando se encuentra con Pablo, le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es un interrogante. Pablo sabía perfectamente de lo que el Señor le estaba hablando. Pablo le estaba diciendo, el Señor le estaba diciendo a Pablo: Pablo, te estás haciendo daño. Para entender un poco mejor lo que el Señor le dijo a Saulo, perdónenme que combine Saulo y Pablo. Realmente es la misma persona, solo que más adelante el Señor a Saulo le llamó Pablo. Saulo perseguía a la iglesia y el Señor le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y les decía que para entender un poco mejor, no se me distraiga, necesitamos saber qué significa esto. El labrador de la tierra, en el momento que se disponía a arar la tierra con los bueyes iban adelante, el labrador iba de la parte de atrás. Y el labrador llevaba en su mano un instrumento de madera. Y ese instrumento de madera, en la punta tenía una espina, una puya, conocida como el aguijón. ¿Qué sucedía? Que muchas veces el buey trataba de detenerse o hacía lo que realmente dice el texto: daba patadas, tiraba patadas. Y cuando tiraba esa patada, lo que le sucedía era que él mismo se pullaba. La espina, el aguijón, se le clavaba y le producía un gran dolor.
Él mismo se hacía daño. Estamos acá, iglesia. No era, escuche bien, el labrador quien lo estaba pullando. No era quien lo quería maltratar, quien lo quería herir. Era el buey a sí mismo quien se estaba haciendo daño. Sí me estoy haciendo entender, iglesia. Y eso es lo que sucede con aquella persona sobre la cual el Señor ha puesto su mirada, a la que el Señor le está extendiendo su gracia, su misericordia, a la que el Señor le está otorgando su perdón. Pero aún así insiste en ir en contra de lo que Dios tiene para él, para ella. Estamos acá, iglesia. Saulo estaba persiguiendo al Señor. Estaba persiguiendo su iglesia. Y en esa dirección de hacerle daño a su iglesia, dice la Escritura que él se había dirigido hasta Damasco. Yendo de camino, dice la Escritura que una luz le rodeó y le hizo caer en suelo. Escuchó la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es importante conocer un poco de quién era ese Saulo que perseguía a la iglesia y por qué él consideraba que estaba en lo correcto y que no estaba en un error. Porque déjeme decirle que muchas veces quien se opone al propósito de Dios, quien se resiste a lo que Dios ha determinado para con su vida, o lo que Dios ha determinado para con su iglesia, lo hace porque está equivocado, pero piensa que está en lo correcto, que está haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios. Dice la Escritura en el libro de Filipenses 3, versículo 5: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Estamos acá? Preste la atención. Pablo no era cualquiera, Saulo no era cualquiera. Saulo era un hombre que tenía la Torá, tenía la ley, pero no tenía a Jesús. Estamos acá, iglesia. No tenía su espíritu. Pablo se sentía con suficientes argumentos para perseguir a la iglesia, para ser enemigo de ella y no ser parte de ella.
Dice que fue circuncidado al 8º día, que era de la tribu de Benjamín, perteneciente al pueblo de Israel. Era fariseo de fariseo. Dice la Escritura que su preparación la había obtenido a los pies de un gran maestro en Israel, a los pies de Gamaliel. Dice que cuanto a celo era irreprensible. Saulo no podía concebir que él estuviera en un error. Estamos acá, iglesia. Él no podía creer que estuviera equivocado, que fuera enemigo de Dios, que lo que estuviera haciendo fuera desagradable a los ojos de Dios. Estamos acá, iglesia. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Hacemos una lista de todas las cosas que, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, las encontramos en nuestras vidas. Y decimos, es imposible que yo no esté viviendo conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Es imposible que lo que yo esté haciendo no sea del agrado de Dios. Es imposible que el equivocado sea yo. Y cuando una persona como Saulo, en una condición religiosa, pero también intelectual, con algún grado de preparación, cree que está en lo correcto, déjeme decirle que de allí no lo mueve ser humano. De allí quien lo puede sacar, quien le puede hacer ver el error, la equivocación en la cual está, es solamente el mismo Señor. Por eso el Señor a Saulo no le mandó un evangelista. Estamos acá. Porque le pudo haber mandado un evangelista. No le mandó a uno de los apóstoles. No le mandó un ángel. Estamos acá. No le dio un sueño, no le dio una visión. Estamos acá. El mismo Señor tuvo que venir al encuentro con Saulo. Alguien debería darle un aplauso al Señor. Yo no sé qué te está impidiendo hacer parte de la iglesia del Señor como el Señor quiere que lo hagas. No a tu manera, no como tú piensas, no como tú crees. De la manera como el Señor quiere que lo hagas. Saulo necesitó un encuentro con el Señor. Un encuentro que lo dejó ciego por 3 días. Estamos acá. Alguien debería decirle al Señor: Señor, si me tienes que dejar ciego por 3 días. Sí, estamos acá. Sí, porque qué bueno es estar uno alineado con Dios.
Y si para uno estar alineado con Dios tienen que sucederle cosas que uno no quisiera que le sucedieran, pero que al final serán para bien, pues bienvenidos sean. No sé si me estoy haciendo entender. Qué triste es que todo en nuestra vida esté marchando a la perfección, pero que nosotros estemos totalmente desalineados con Dios. Estemos desconectados de su propósito, de su voluntad. Y que llegará el día de nuestra partida. Y entonces allí las consecuencias serán irreparables. Allí no habrá más oportunidad. Las oportunidades son ahora. De acuerdo a lo que la Escritura a mí me enseña, no me pierda de vista lo que hemos leído, pero quiero llevarlo para que usted entienda lo que el Señor está haciendo con Pablo. A Gálatas, en Gálatas dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba en el judaísmo, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Observe desde qué momento el Señor había determinado que Saulo haría parte de su iglesia. Desde qué momento el Señor había determinado que Saulo le serviría, que Saulo sería un instrumento para su gloria y para su honra. ¿Desde qué momento nos dice la Escritura que el Señor había escogido a Saulo? Desde que estaba en el vientre ¿de qué? De su madre. Así que usted no puede pensar, pretender, creer que lo de Dios con usted es desde ahora. Seguramente creíste que tú no naciste para servir a Dios, para ser un instrumento de honra para el Señor. Eso era lo que Saulo creía. Eso era lo que él pensaba. Estaba viviendo en un total desacuerdo a la voluntad de Dios. Él se había negado la oportunidad de acercarse a los discípulos del Señor y conocer a través de ellos el Evangelio de Jesucristo. Conocer qué era lo que ellos predicaban. Él consideraba que todos los discípulos del Señor, que la iglesia que apenas estaba naciendo, estaban equivocados, estaban en un error. Que cómo era posible desechar todo lo que en el recorrido de su vida él había logrado. Y eso es lo que a muchos les cuesta. Una vez recibieron una enseñanza, un conocimiento muy contrario al Evangelio de Jesucristo, se aferran a él. Y lo digo con mucho respeto. No lo digo por ofender a nadie. No sé si todavía
se utiliza. Pero recuerdo hace años atrás, colocaban en las paredes de las casas de los católicos una inscripción: católico, apostólico, romano. Como para decir, no estamos dispuestos a cambiar nuestras creencias. No estamos dispuestos a renunciar a nuestra fe. ¿Por qué? Porque de alguna manera se le sembró en el corazón que esa es la fe verdadera. Y es muy difícil que alguien que considera que está en lo correcto, que sus padres, que sus abuelos, que sus bisabuelos hicieron el mejor de los trabajos, le dejaron el mejor legado, ahora de buenas a primeras tenga que desechar aquello. Y eso es algo que para que quien fue escogido por el Señor lo pueda cambiar, necesita vivir lo que vivió Pablo. Date la oportunidad. No te la niegues a ti mismo. No seas mezquino contigo. Si el Espíritu del Señor le está hablando a tu vida, a tu corazón, si en tu interior sientes un temor, porque eso es lo que nos suele pasar. A mí me pasó, a mí me sucedió. Antes de visitar una iglesia cristiana, yo pensaba: ¿qué tal que me termine gustando? ¿Qué tal que me termine sucediendo como a ellos les está pasando? ¿Qué tal que yo termine creyendo? Pensaba que me iba a suceder un mal, cuando realmente lo que le podía pasar a mi vida sería todo lo mejor, sería todo lo bueno de Dios. Un encuentro con Dios hizo que el hombre que perseguía a la iglesia, que nunca imaginó hacer parte de ella. Estamos acá, iglesia. Ahora estuviera al servicio del Señor. Ahora estuviera haciendo parte de ella. Un encuentro, de eso es lo que el Espíritu Santo en esta mañana nos quiere hablar. No te estoy hablando de emoción. No te estoy hablando de grito. No te estoy hablando de religión. Te estoy hablando de una experiencia con el Señor. Te estoy hablando que eso es lo que tu vida necesita. El día que tengas ese encuentro genuino que puede ser en esta mañana, que allí donde tú estás se lo puedes pedir al Señor, que allí donde tú estás lo puedes anhelar en tu corazón, que allí donde tú estás el Señor te lo puede conceder. Ese no fue el caso de Saulo.
Ese no era el caso de Saulo. Saulo iba resuelto a sacar a los cristianos de las sinagogas y a meterlos presos. Eso era lo que él iba a hacer. Pero el Señor le salió al encuentro y le preguntó: Saulo, ¿por qué me persigues? A lo mejor algunos en esta mañana el Señor les dirá: ¿por qué me huyes? Estamos acá. En aquel tiempo, lo que sucedió con Pablo era que los estaba persiguiendo. En este tiempo pueda que algunos lo que estén haciendo sea huyendo. No se quieren encontrar. No quieren que el Señor los encuentre. No quieren que el Señor les haga conocer el verdadero propósito por el cual han venido a este mundo, por el cual Él les tiene en este lugar. Iglesia, tenemos que estar abiertos a lo que el Señor quiere para nuestras vidas, a lo que el Señor quiere para mi casa, para mi familia. Una vez entendamos cuál es el propósito de Dios y nos alineemos con Él, entonces las cosas van a comenzar a cambiar. El hombre obstinado, estamos acá. El hombre perseguidor. El hombre que por causa de aquel encuentro en un momento quedó ciego. Luego que escuchó el propósito que Dios tenía con él y se alineó, entonces todo comenzó a cambiar en él. Usted sabe lo que se sufre cuando se vive en contra del propósito de Dios. Usted sabe lo que se sufre cuando se está en contra de la voluntad de Dios. No solamente sufre el individuo, sino que muchas veces sufre su casa, su familia, en la salud, en la economía. Y el hombre trata de buscar solución lejos de lo que realmente trae la verdadera solución a lo que está viviendo. Lejos del propósito de Dios, jamás nos irá bien. Lejos del propósito de Dios, escúchelo bien, siempre nos irá mal. Dice la Escritura que Saulo esperó para ver lo que el Señor haría con él. Estamos acá. Una vez tuvo ese encuentro con el Señor, él esperó para ver qué era lo que el Señor iba a hacer con él. Dice la Escritura que estuvo 3 días de ayuno y de oración, ayunando y orando. Entonces el Señor les reveló lo que iba a pasar. Escucha bien, el hombre que se estuvo moviendo conforme a los deseos de su carne, ahora estaba recibiendo revelación de Dios. Estamos acá porque cuando no nos hemos encontrado con el Señor,
No vivimos conforme a su espíritu. No estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, sino que estamos actuando de acuerdo a nuestra naturaleza carnal. Estamos haciendo lo que de acuerdo a nuestra naturaleza consideramos que es bueno. Y vivimos una vida egoísta, una vida de avaricia, de codicia, de pleitos, de celos, de contienda, de enemistades. Pero tenemos cosas que son de Dios, porque era lo que sucedía con Saulo. Tenía la Torá, tenía la Biblia, tenía conocimiento de Dios. Pero sabes una cosa, aun cuando tenía conocimiento, no tenía revelación. Si estamos acá. El hombre tenía palabra, pero no tenía el Espíritu. Y la palabra sin el Espíritu muchas veces puede ser mal empleada. Usted no ve que Satanás le citó la Biblia a Jesús. Le dijo: tírate, tírate, porque a sus ángeles mandará ¿qué? Acerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿A cuántos no les está citando Satanás el diablo? Les está citando una palabra que no viene por revelación. ¿Sí me estoy haciendo entender, iglesia? Pidiéndole dirección a Dios, abres la Biblia y lees el pasaje donde dice que Judas fue y se ahorcó. Entonces tú te vas a ahorcar, porque está escrito en la palabra de Dios. No. El hombre se detuvo una vez tuvo ese encuentro con Dios. Una vez tú te encuentras con Dios, entonces vas a tener el tiempo que nunca tuviste para Él. Entonces te vas a detener a hablar con Él. Entonces vas a amar el estar con Él. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Una vez tienes un encuentro con Dios, entonces vas a vivir lo que antes no vivías con Él. A Saulo no le dijo: hombre, tienes que permanecer 3 días en oración. Tienes que permanecer 3 días en ayuno. Tienes que permanecer 3 días en comunión, en intimidad. A Saulo eso se lo dijo el Espíritu de Dios. Y es con lo que muchos chocan. Es lo que a muchos les cuesta entender. Y comienzan a cuestionar y a decirle a la persona: te lavaron el cerebro. Sí, el cerebro y todo. Pero no me lo lavó hombre. Me lo lavó la sangre del Cordero de Dios. Me lo limpió el Espíritu de Dios. Lo que antes no vivía, ahora lo estoy viviendo, porque tuve un encuentro con el Señor. Lo que antes le costaba a mi pastora, me insistía: no te quedes, no dejes de venir, no dejes de congregarte. Tienes que amar, tienes que humillarte. Lo que me costó hacer en el momento que me encontré con el Señor, desde ese momento lo comencé a vivir. Dejé de ser el carnal, ahora soy un espiritual. Ahora puedo decir que verdaderamente soy un hijo, una hija de Dios. Sí, porque el problema de muchos es que se bautizaron hace no sé cuántos años. Llevan tanto tiempo convertidos al Señor,
tienen los estudios habidos y por haber, han visitado no sé cuántos lugares de la tierra, pero y ajá, necesitas un encuentro con el Señor. Saulo necesitaba un encuentro con el Señor. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, estudiado a los pies de Gamaliel. En cuanto a celo, más riguroso, me gusta como lo dice Gálatas. Dice que en cuanto al judaísmo, aventajaba a todos los que eran contemporáneos con él en aquella época. Pablo no era un cualquiera, pero con todo lo que tenía, el hombre no tenía a Jesús en el corazón. Sí me estoy haciendo entender. Hay gente que tiene tanta cosa, pero no tiene lo fundamental, no tiene lo más importante, no tiene a quien debería tener, a Jesús en el corazón. Hay gente que tiene cosas buenas que Dios se las ha dado y no se pueden negar. Tienen su casa, tienen su carro, tienen estudio, tienen hijos, tienen profesión, pero no tienen a Cristo, no tienen a Jesús, no tienen al Señor. Y eso los tiene viviendo en una depresión. Eso los tiene viviendo con muchas enfermedades, con muchos problemas, con muchas dificultades. Tienen falta de paz, no pueden conciliar el sueño, y en algunos sucede todo lo contrario. No se quieren despertar. Dios eterno. Algunos porque no lo pueden conciliar, y hay otros porque para que se despierte es una batalla, dijo el dominicano. El hombre que no tenía dirección de Dios, el hombre que estaba negándose a ser parte de la iglesia del Señor, el hombre que en un momento fue perseguidor, que hablaba mal de la iglesia, que hablaba mal de los cristianos, que hablaba mal de los pastores. Estamos acá. Que hablaba mal del diezmo, de la ofrenda, que hablaba mal de todo lo relacionado con las cosas de Dios. Ahora estaba recibiendo revelación de Dios. Ahora el mismo Dios le estaba hablando. Ahora no era el pastor, no era la pastora, no era el hermanito de la cuadra. Ahora no era por la radio, no era por la televisión. Ahora el mismo Espíritu se había metido dentro de él. Había una voz interna que le estaba guiando, que le estaba diciendo: eso que tú piensas hacer no está bien, eso es malo, no lo hagas. El Saulo, que perseguía a la iglesia, estaba escuchando una voz en visión que le estaba diciendo: va a llegar un hombre llamado Ananías, va a orar por ti, te va a colocar las manos sobre tu cabeza, las escamas de tus ojos van a caer, vas a recibir la vista, vas a ser lleno del Espíritu Santo y después vas a comenzar a predicar. Estamos acá, iglesia. Un recién convertido, y mira todo lo que ya estaba recibiendo de Dios, y mira todo lo que estaba viviendo con el Señor. Eso no le sucede a una persona que tiene 50 años en el Evangelio y no ha tenido un encuentro con el Señor. Te garantizo que si alguien que acaba de llegar en esta mañana tiene un encuentro con el Señor, va a comenzar a vivir lo que no ha vivido aquel que lleva 50 años. Un encuentro con el Señor lo puso en contacto con el mundo espiritual, le abrió la atmósfera del Espíritu.
Y hay creyentes que dicen: yo nunca he tenido una experiencia con el Señor. Nunca he tenido un sueño, nunca he tenido una visión, nunca he tenido una revelación. Yo sueño cosas y no entiendo lo que soñé. Yo leo la Biblia y no entiendo lo que leí. Iglesia, un encuentro lo cambia todo. Un encuentro. A veces, como lo decía hace un instante, no es como muchas veces uno quisiera. Yo le he hablado a la iglesia en más de una oportunidad. Pasé por donde nunca debía haber pasado. Pero después de todo, la gracia del Señor, su misericordia, su perdón, su restauración. Y en una oportunidad me encontré corriendo para poder estar a tiempo acá en la casa del Señor. Y recuerdo que con lágrimas en mis ojos le dije al Señor: Señor, ¿por qué lo que estoy viviendo ahora no lo viví antes? Seguramente no hubiese pasado lo que pasó. Y ahí entendí que estaba viviendo algo por causa de un encuentro que había tenido con el Señor. El Señor me dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Escúchalo bien. No necesariamente debimos haber asesinado. No necesariamente debimos haber cometido hurto, violación. Debimos estar en la prostitución. No. Pero al que le ha perdonado el Señor, dice la Escritura, más que a cualquier otro, ese tiene la oportunidad de llegarlo a amar más. Mira todo lo que Pablo era. Habiéndolo Dios escogido desde el vientre de su madre, en un momento Saulo llegó a ser uno de los más grandes perseguidores de la iglesia. Llegó a ser uno de los más grandes enemigos del Señor Jesucristo. Pero aún así el Señor no anuló lo que desde antes de la fundación del mundo Él había determinado para con Saulo. Que el enemigo no te haga creer que porque tú fuiste, que porque tú hiciste. Que el enemigo no te haga pensar que fue tan bajo en lo que caíste que tú no mereces el perdón de Dios. Que el enemigo no te haga creer eso. Que el enemigo no te haga creer que Dios no te pueda usar. Estamos acá. El hombre se encontró con el Señor. Todo comenzó a cambiar. Comenzó a recibir revelación de Dios. Y de acuerdo como Dios se lo reveló, así mismo comenzó a pasar. Ananías llegó al tercer día. Ya Dios había tratado con este otro hombre de Dios. Porque así son las cosas en el Señor. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú sabes quién viene de parte de Dios y quién no viene. Si hubiese llegado otro discípulo, otro creyente, seguramente Saulo le hubiese dicho: un momento, usted a mí no me coloca sus manos. Estamos acá. Porque yo tuve un encuentro con el Señor, porque yo he estado en oración, porque yo he estado en comunión, porque yo he estado en la intimidad. Y mientras yo he estado buscando de Dios, el Señor me ha revelado a quién es que Él va a usar.
Quien verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Sabe quién trata de engañarlo y sabe quién no. Duele decirlo, no es mentira. Hoy hay muchos usando el evangelio para engañar, para destruir, para hacer daño. Y ese es el temor que muchos tienen. Y tú dices, yo no quisiera ser engañado. ¿Cómo puedes evitar el engaño? Un encuentro con el Señor. Un encuentro con el Señor te da paz. El Señor te hace saber quién viene de parte de Él. El Señor te va a revelar cuando es un lobo disfrazado de oveja, cuando es un cocodrilo que te quiere devorar. Sí, sí, porque el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que te predica lo está haciendo enviado por el Señor. Pero me está predicando, sí, pero aún el mismo Satanás, dice la Escritura, que se disfraza como ángel de luz. Y es algo que no debemos ignorar. Ananías llegó a donde se encontraba Pablo. ¿Y sabes cómo lo llamó? Lo llamó hermano Saulo. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios también le había dado testimonio. Estamos acá. A Ananías de que Saulo había cambiado. No solamente a Saulo se le había revelado quién era Ananías. A Ananías se le había revelado quién era Saulo. De eso se trata, iglesia. Conocer realmente quién es de Dios. Dice la Escritura que Ananías colocó sus manos sobre Saulo e inmediatamente las escamas. Hasta el momento Saulo todo lo que veía, lo veía en el espíritu. Saulo no tenía acceso al mundo natural, solo tenía acceso al mundo espiritual. Ahora sus escamas, las escamas no estaban sobre sus ojos. Sus escamas fueron quitadas y el Espíritu Santo vino sobre Saulo. Ahora no era el hombre carnal. Ahora no era el hombre chismoso. Estamos acá. Sí, sí, sí. Ahora no era el hombre murmurador. Ahora no era el hombre contencioso. Ahora era el hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora Saulo no le iba a hacer daño a la iglesia. Ahora Saulo no la iba a perseguir. Esto es de mucho cuidado. Un encuentro con Dios lo cambia todo. Desaparecieron las escamas. Desapareció la oscuridad. Desapareció la enfermedad. Desapareció la dolencia. Desapareció la confusión. Desapareció la tristeza. Desapareció la depresión. Voy a contar este testimonio. Me hubiese gustado tenerle acá. No está.
no es bueno, pero la persona es consciente. Ya lo hemos hablado. Y esperemos que se deje ayudar. En un lugar de la ciudad, el Señor me permitió llegar. Y hubo una persona comentando algo de lo que le estaba pasando. Y yo me iba, pero el Señor me habló y me dijo: dale una palabra. Yo le di la palabra y esa persona vino un domingo acá. Ese domingo el Espíritu Santo la liberó. Llevaba 9 meses de tratamiento en psiquiatría. Tenía tratamiento con psiquiatría, con psicología y con otro tipo de medicina. Ese día viene acá, el Señor la libera. Cuando va a su próxima cita, que fue casi como que entre la misma semana, los médicos se sorprendieron. Era tal lo que ella vivía que no solamente era espiritual, sino que físicamente se le notaba. Fue libre. Una vez se vio sana, se desconectó de todo lo de Dios. No le había visto más. A comienzos de febrero le vi bastante desmejorada. Y no aguantó, se fue en llanto. Me dijo: pastor, esta semana vuelvo a entrar en tratamiento. Me van nuevamente a medicar. He vivido todos estos episodios así. Y ese día el Señor le hizo libre acá. Ella sabe que Dios tiene un propósito. Pero ¿saben lo que está haciendo? Está huyendo de ese propósito. Está huyendo de lo que Dios determinó hacer con ella. Y huyendo del propósito de Dios no le está yendo bien, porque a nadie le irá bien. Si no me lo cree a mí, pregúnteselo a Jonás. Que Dios le dijo que era para Nínive que debía ir, pero a él no le pareció. Y se fue a Tarsis. Y mire todo lo que pasó. Una tormenta se levantó, donde no solamente él, sino que todos los que estaban en aquella embarcación se vieron afectados por culpa de una persona que huía del propósito de Dios. Eso pasa, eso sucede. Tenga mucho cuidado de no estar huyendo del propósito de Dios, de no estar huyendo de ese encuentro con el Señor. El Señor en esta mañana está en este lugar. Él ha venido a salirte al encuentro. Ha venido para que lo conozcas como Él es. Pablo vivía de acuerdo a la ley mosaica, pero desde el momento que él conoció a Cristo, comenzó a vivir bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley mosaica era ojo por ojo, diente por diente. La ley de Cristo es: al que te maldice, bendícelo. Por eso Pablo dijo que él vivía como el que no tiene ley, para ganar al que estuviera sin ley. No estando él sin ley, sino que él estaba bajo la ley de Cristo. Cristo no abrogó la ley, sino que él la elevó a un nivel de amor más que de justicia. Porque muchas veces lo justo es que a ti te suceda lo que tú hiciste, pero Dios en su misericordia no te permite pasar
por lo que tú hiciste que otros pasaran. Estamos acá. Un encuentro con el Señor lo cambia todo. He visto hogares restaurados, familias sanadas, personas que lo habían perdido todo, habían perdido el empleo, habían perdido el negocio. La ruina se había apoderado de ellos. Todo era maldición en su vida, en su casa, en su familia. En todo les iba mal. Pero el día que se encontraron con el Señor, todo comenzó a cambiar. El hombre que un día perseguía a la iglesia, ahora Dios lo está usando para sembrar la semilla del evangelio y establecer iglesias en toda la tierra. ¿Usted sabe lo que es eso? Un encuentro con el Señor nos da dirección. Nos hace conocer verdaderamente para qué nacimos. Usted dejará de estar viviendo la vida a su manera, como usted quiera. Usted dejará de estarse moviendo sin dirección, yendo a donde no tiene que ir. Usted estará moviéndose en la dirección de Dios. Pablo dejó de moverse en la dirección opuesta desde el momento que se encontró con el Señor. El Espíritu Santo comenzó a tener el control. En una oportunidad se quiso dirigir a Asia y el Espíritu Santo le dijo: no es a Asia. Sí, ese es el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu solo vendrá cuando verdaderamente tengamos un encuentro con el Señor. Dale el aplauso al Señor. Colócate